haciendo en contra del pueblo cubano, que verdaderamente yo me he visto necesario hacer. Yo estoy de acuerdo con su manera de deshumanizar a la persona, con su manera vulgar. Ha fallado como comunicador, ha fallado como cubano. Y que le busquen la lógica a mis palabras. Yo no estoy diciendo ni estoy imponiendo, que piensen en mis palabras. Y por un voy a Pocheche, bienvenidos y bienvenidas a todos a su comunidad, Leo Aisolá, que la bendición de los Dumales, de Lorum, de Bolisha, de Bogocha y de Caraunú, toda esa espiritualidad y que la bendición también del Altísimo sea con todos vosotros, con los que están a favor y con los que están en contra de este vídeo. Compartan mis vídeos para que este contenido tan valioso que se está impartiendo sea alcanzable a la mayor de personas posible. Dale me gusta al vídeo y deja los comentarios y la opinión que sea. Toda opinión es respetable. Bien, hoy voy a empezar con como que dije, porque quiero aclarar una cosa. Mi intención no es ni destruir al señor Otaola, ni causarle ningún daño, ni atacar, ni afectarle sus negocios y sus anunciantes. Mi intención no es esa. Mi intención es hacer que la verdad bifurcada por él, que la verdad distorsionada por él, que las mentiras que él realiza sean transmitidas de una manera verosímil. Que las noticias que él da en los aspectos como el que voy a hacer hoy sean transmitidas de una manera en el que se le dé al espectador la capacidad de pensar sin influenciar. Entonces, hoy voy a empezar con el programa del señor Otaola ayer, que puso la foto de este médico. Amaury Veritán Torres hoy está en Miami. Mírelo ahí en un gimnasio en Hialeah. De que el médico en un momento determinado, en una misión que tuvo en Brasil, ¿no? De una misión de explotación por el gobierno cubano que explota a los médicos, puso esta publicación y entonces el médico está ahora en Miami, como pueden ver en esta otra. Entonces él puso esto, ¿no? Y diciendo que esta persona, doble moral, bla, 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 cómplices de la dictadura, que se han dejado ir a hacer misiones por la dictadura, ¿verdad? Y al hacer esto, o sea, al poner este fragmento, que él lo hace para darle minutos al programa, ¿no? Para darle, basado en sus intereses, qué hacer y que el programa sea más longevo y que el chisme y todo lo que bota por la boca sea más expandible. Y no se da cuenta, sí se da cuenta, pero el sentir, como se explicó aquí ayer, una falta de empatía tremenda hacia no ya su pueblo, porque ahora no le interesa el pueblo cubano, ni le interesa los cubanos, él le interesa el mismo, ¿verdad? Otaola es otaoilista, le interesa el mismo, le interesa él mismo, sus negocios y sus dineros sin la importancia de explotar ni ridiculizar a nadie, ¿verdad? Él no se da cuenta que esto que él hace llega a una comunidad, ¿verdad?, que puede dar una mayor importancia debido a la distorsión del mensaje dirigido en un punto de agravio directo, ¿verdad? Y puede destruir una vida. Entonces mi objetivo es que de estas personas que Otaola utiliza para hacer minutos en su programa, de estas personas las que difama, que miente y que utiliza para su contenido, que esas personas tengan voz en mí. Y también invito a todo aquel que quiera escribirme, que para eso está el número de WhatsApp, con que ha sido sometido a estos abusos de Otaola, encontrar en esta comunidad una valentía para representarlo. O si quieren hablar, si quieren decir lo que quieran. Desde el respeto, siempre, desde la no violencia, desde la no difamación, desde la no falta de respeto, porque no podemos atacar a lo que no sirve, convirtiéndonos nosotros mismos en lo que no sirve, ¿verdad? Al mal, nos dice Ifá, no se le contrarresta con el mal, se contrarresta con el esposo.
¿verdad? Y ya eso solo vira para acá. Entonces, nosotros tenemos que contrarrestar todas estas sartas de mentiras divisorias y de deshumanización de seres humanos, que son bastante lo que ha causado daño, con verdades. Y vamos a ponerlo en situación, porque ustedes cubanos y los que no son cubanos deben entender que en Cuba, ¿verdad?, los médicos no iban de misión porque sí. Era la única manera que tenían de poder viajar al exterior, ¿verdad?, de poder traer 4 cositas para su familia, ¿verdad?, yendo arriesgándose a otro país a pasar necesidades, pasar situaciones, mientras que el gobierno cubano se metía en su bolsillo un dineral tremendo que los médicos no lo veían. Entonces esos médicos iban a pasarse 2 años, 3 años en esos países, en medio de la jungla, en el medio de situaciones de guerra, ¿verdad?, por una explotación del gobierno comunista de Cuba, que se metía todo ese dinero en el bolsillo, que ellos quieren vender, que las misiones son gratis. No, las misiones gratis para los médicos que van a hacerlas, pero para las personas, para ellos cobran inmensamente por eso, ¿verdad? Y por supuesto, ¿cómo vamos a pensar nosotros si ese médico tenía familia en Cuba? Si ese médico tenía la necesidad de regresar a Cuba porque tenía un niño chiquito, porque tenía lo que sea, ¿verdad? Él, por supuesto, que tiene que poner un post diciendo que no acepta asilo político y tal. El post no decía nada de otro mundo. Si tú dijeras que en el post decía barbaridades o decía lo que sea, pero aún así se tiene que investigar al ser humano que se quiere ridiculizar. No se puede poner sencillamente una noticia por un post que carece de una evidencia y de un trasfondo. Dice Ocheni López, Odun Difá, que para sentenciar un juicio hay que oír las 2 partes. Pero en la vida de Otaola, en la mente de Otaola, solamente existe la mentira tergiversada en verdad de Alice Otaola. No existe otra cosa. Entonces, con esto que él hizo, le puso la foto de este joven cubano, después puso la foto del mismo en un gimnasio. Él no le importa que si a ese muchacho lo ven por la calle, le tiren piedra, le griten comunista, le griten cosas y destruye una vida con este acto. Con estos minutos que él coge, con este trasfondo, todavía tú me dices que lo que puso anterior de un general o de un coronel, qué sé yo, que fue fiscal de la causa número 1, ese tipo sí es un descarado y ese tipo sí hay que exponerlo a las redes y ese tipo sí es un comunista que vivió bien en Cuba todo el tiempo y ahora está en Miami y eso no se debe permitir que una persona que fue explotador del pueblo cubano, siendo militar y siendo y fiscal, que haya condenado a muchos presos, esté ahora en Miami disfrutando de su vejez. Eso sí no se puede permitir, ahí se acepta lo que se dice, pero no podemos comparar ese extremo con el extremo de un muchacho joven que es un médico que puso esa publicación porque a lo mejor tenía un niño chiquito en Cuba esperándolo, a lo mejor tenía una madre enferma. Es diferente el mensaje. Hay que saber transmitir a la comunidad como cubano, porque se está destruyendo a través de sus palabras, a través de su boca y a través de lo que él quiere transmitir vidas, ¿verdad? Se destruyen vidas porque llega a un público que está erosionado por el mensaje que está transmitiendo y entonces él usa una estrategia. Él primero te pone, porque caballero, para poder entender y para poder luchar en contra de la maldad, tenemos que hacerlo con cabeza, no con difamación, no con amenaza, no con estando en la misma posición de él, con cabeza e inteligencia, que para eso la tenemos encima de los hombros. Él te utiliza una estrategia que primero te pone a un militar y te pone una cosa que es lógica de lo que se pide, que no es aceptable de que esté disfrutando del exilio cuando fue uno de los principales opresores. Y cuando él te da esa noticia, después te meten las otras chiquitas ahí, y entonces las personas que ven eso, ya ven la primera noticia y se sienten representadas con la noticia verdadera, y después todo lo que tú le metas atrás se crea en un efecto visual y psicológico que se liga con esa primera noticia que se dio. Y tú no puedes comparar a un general retirado, fiscal, que fue un represor en Cuba, con un médico cubano que fue a hacer misión porque se estaba muriendo de hambre, que la dictadura lo explotó, ¿verdad? Y que puso sencillamente un post de Facebook. Eso no es algo comparable y tenemos que pensarlo como seres humanos. Entonces, después puso un vídeo de Claudia Bardé, que es la esposa de Alexis Bardé. Ella fue a grabar un tema
hacer el video, es la modelo de un video que desde el malecón habla de la nostalgia, habla del dolor del regreso, habla de lo importante que es no renunciar a ser lo que eres. Haciendo un video en el malecón, ¿verdad? Entonces pone esta famosa frase de los que alimentan la nostalgia. Yo verdaderamente no siento nostalgia, porque yo tengo toda mi familia aquí. Pero yo siento nostalgia por mi patria como cubano, que está siendo reprimida por una dictadura, ¿verdad? Siento nostalgia por el pueblo cubano que está siendo abusado, que está pasando hambre, necesidad y que se está destruyendo cada día más a costa de los bolsillos de los comunistas. Yo siento nostalgia por eso. La nostalgia no es algo que esté mal. La nostalgia es sentir ese sentimiento de empatía de ser humano, ¿verdad? Por la niñez. Porque a mí me gusta pensar en mi niñez, mis amigos, cuando estábamos en Cuba, cuando jugábamos en la calle. Eso no es una cosa que se va a volver a vivir, como yo he hecho vídeos en mi canal religioso, ¿verdad? Pero se siente nostalgia por esa etapa tan bonita de la vida. Yo con mis amigos, no yo disfrutando, porque yo nunca fui ni una marcha, no yo disfrutando en el malecón en una marcha, yo con mis amigos. Entonces la nostalgia no está mal, la nostalgia es recordar tiempos pasados que sé que son bonitos, pero que tienen ese frío de nostalgia, como nos hizo Lula López Tumaco, ¿verdad? Que es como si fuera un viento frío en el corazón. Entonces, pone un video de Claudia Valdés en el malecón, ¿entiendes? Y entonces después hace un discurso recriminatorio tremendo. Entonces, él impulsa a que las personas no viajen a Cuba, porque él no puede viajar a Cuba, porque está demostrado con evidencia física de que cuando él podía viajar a Cuba, está ahí en la foto con la pila de muchachos jóvenes, eso, ¿verdad? En toda esa gozadera, ¿verdad? Pues cuando puede ir a Cuba, él iba, gozaba lo lindo. Pero ya cuando él no puede ir a Cuba, porque hace de la causa política una manera de enriquecerse, ¿verdad? Él empieza a recriminar a todos aquellos que van a Cuba, que son doble moral, que son traidores. Entonces, que no se puede visitar Cuba a una persona que tenga un hijo de 2 años y que haya tenido que emigrar para darle un futuro, porque el objetivo de la emigración y del emigrante es salir de su país, que es lo más triste que hay, para abandonar el mismo, buscándole un futuro a su familia. Porque nosotros nos gustaría que Cuba no fuera comunista, y nosotros nos gustaría que Cuba no tuviera esa dictadura y que esa pila de descarados de represores no se enriquecieran a costa del pueblo cubano y de su sudor, y que nosotros tuviéramos una economía estable para no tener que emigrar y una democracia. Pero no es así, nos vemos obligados a emigrar para darle un futuro a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestras abuelas, a nuestras madres, a nuestros nietos. Entonces, una señora que tenga los hijos en Cuba es una doble moral y es una descarada, como él dice, porque viaja a Cuba a ver a sus hijos. Quien le envíe el dinero a los hijos, porque aquí también él pone ese ejemplo de que envía dinero a Cuba, alimenta y está alimentando la dictadura. Y aquí hay que ponernos en situación, ¿verdad? Hay que ponernos en situación. Claro que, ¿qué se va a hacer? Claro que hay que enviar dinero a Cuba si tú tienes un familiar ahí, porque aquí hay 2 opciones. O envía un dinero a Cuba y claro que la dictadura asquerosa esa de Cuba, discúlpame la palabra, te va a coger un % del dinero, ¿verdad? Pero tu familia va a tener con qué comer. Y la otra manera es que no envíes dinero y que tu familiar se muera de hambre en Cuba, ¿verdad? Que se muera de hambre en Cuba. Entonces eso es una cosa ilógica. Y hay maneras de hacer las cosas. No se puede crear un movimiento para no enviar a Cuba dinero. Porque a los familiares que nosotros tenemos allá, nosotros luchamos para que tengan una vida mejor dentro de la miseria que existe. Porque no todo el mundo tiene posibilidad de irse de Cuba, ¿verdad? Y no todos los familiares tienen posibilidad de poder sacar a su familia, ¿verdad? Y existen maneras. Si la persona no quiere enviarlo a través de los programas estos que se envían y tal, que busque a quien vaya a Cuba y le den dinero personalmente. Y existen maneras, pero lo que no puede existir es la imposición de no enviarle la ayuda necesaria que necesitan los familiares nuestros allá para sobrevivir.
Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué estrategia más bonita? Y entonces ahí están las piradas aprovechados, que por tal de no mandarle dinero a su familia, ellos dicen, espérate que yo estoy sumido al parón en contra de los comunistas. Y ahí aprovechan y no le mandan dinero a su familia, ¿verdad? Y tiran con esta. Entonces, ¿qué hace una madre que tuvo que emigrar y tiene a su hijo de 1 año en Cuba? Bueno, yo voy a dejar morir a mi hijo de 1 año porque el dinero que yo mando lo va a coger una parte de la dictadura. Entonces, mejor que se muera mi hijo, ¿verdad? Porque así la dictadura no se enriquece. Es una cosa ilógica. Y yo no sé cómo eso no lo entienden ustedes que lo siguen. Y yo una vez más aconsejo a las personas que están en contra del mensaje irreal que transmite Alex J. Ola, utilicen la cabeza, no utilicen la difamación, no utilicen la mentira, hagan sus críticas. No existe ninguna ley, ya que siempre anda con esas 2 señoras mayores que tiene de abogada, que demandando a todo el mundo, porque cuidado, él puede difamar y decir mentiras de todo el mundo, pero a él no se le puede decir nada. Entonces él anda con esa amenaza constante. Entonces no le den fuego no le den leña a la candela. Sean inteligentes para desmentir a un mentiroso. No hace falta ni ofender ni inventar mentiras, porque ya de por sí es un mentiroso. Se saben muchas personas quién es Alexander Otaola, las mentiras que realiza Alexander Otaola, el comportamiento deshumanizador que utiliza Alexander Otaola. Eso se sabe, eso se conoce. Entonces utilicen la cabeza, no digan mentiras, no digan, ofendan sin base. Utilicen la cabeza, luchen en contra de una maldad que hay existente, que se llama Alexander Otaola, y que ha causado una división como principal exponente dentro del exilio cubano y de los cubanos. Ya de por sí bastante nosotros tenemos con una dictadura que más de 60 años, que nos ha dividido entero desde el alma hasta los huesos, como para que ahora también en el exilio venga este señor de pacotilla, que se ha enriquecido del hambre, la necesidad y el desprestigio de los otros cubanos, se ha enriquecido exponiendo la bota encima a los otros cubanos, se ha enriquecido humillando a los otros cubanos, se ha enriquecido riéndose de los muertos, riéndose de los enfermos, riéndose de la familia, causando daño, ¿verdad? Subiendo fotos, subiendo chismes, subiendo cosas personales que destruyen familias. ¿Cómo se puede seguir a una persona así? Y más, ¿cómo se puede estar de acuerdo con él? Y más, ¿cómo se puede defender a esa persona? Utilicen la cabeza. Miren, yo en este canal tengo 499 vídeos con este. El próximo vídeo que voy a subir es de religioso, que va basado a los hermanos de la comunidad de la religión. Y yo dije cuando yo subí el canal que si yo decía una sola mala palabra en este canal, y que si yo me refería en humillación de malas palabras o de chusmería a otra persona, yo no subía más un vídeo. Porque yo como babalao tengo que tener un respeto, y como ser humano y como hombre. Y tengo que tener un respeto hacia las personas que me siguen, hacia la comunidad que me sigue, hacia las personas que ponen en mí su tiempo para escucharme. Y yo tengo que predicar con el ejemplo. Porque si esas personas ven en mí una fuente de instrucción en cualquier aspecto, yo tengo que respetar eso. Y no puedo mostrarme en una posición de chusma, de gritón, de mal hablado, ¿verdad? Una, porque no soy así. Y dos, porque me debo a aquellos que me siguen, ¿verdad? Entonces, como si ustedes ven un personaje que utiliza la mentira, que utiliza la humillación, que utiliza el desacrédito, que utiliza a familias, fotos personales, fotos de familia, que sube cosas que pueden perjudicar no a una sola persona. Yo puedo estar en contra de una sola persona y echar una batalla digna, sin que tener que desprestigiarme yo. Porque si yo tengo que luchar con un enemigo y en la lucha perder mi moral, ¿verdad? Y en la lucha perder mi prestigio, y en la lucha para hacer que mi enemigo se caiga, tengo que arrancarme un ojo, yo prefiero perder la batalla. Porque para vencer, si a costa de vencer, se ha de tener que vender la moral propia, es mejor perder la batalla.
¿verdad? Porque como dice Ifán, mejor perder la vida que perder la honra. Entonces no podemos ponernos a nivel de ese señor. Tenemos que luchar sin difamación, tenemos que luchar sin verdades. Y como se ha hecho en el día de hoy, este canal va a estar a favor de las personas que él injustamente muestra un juicio propio de él mismo, sin argumentos ninguno para en contra de esa persona. Como en el caso de hoy que salgo defendiendo a ese muchacho, ¿verdad? Porque no subió prueba ninguna, sino otra del que se vio forzado a hacer. Salgo en defensa de la destrucción que puede causar ese muchacho, en la vida de ese muchacho, sin conocer una parte trascendental. Y mostrando sus estrategias, como la que le enseñé, la que les mostré hoy, de lo que él hace con una primera foto y después va bajando en las otras que no tengan contenido real de difamación, pero primero te muestra una que sí tiene un contenido tremendo de difamación y después las otras te la va metiendo ahí, ¿verdad? Lo mismo que yo empecé a decirte, oye, tú sabes que el diablo es lo más malo que hay, ¿no? Y oye, compadre, cómo traicionó, hizo esto, hizo esto. Oye, y este chiquito, Pedro, ¿cómo está? Para que ese chiquito era la candela. Te metí ahí dos conversaciones, una hablando del diablo y otra te metí un hombre. Y ya tú ahí lo unes, tu cabeza, ¿no? Lo une, crea una conexión. Esos son elementos psicológicos que muchas personas no se dan cuenta, pero quien tenga cabeza y quien tenga orí, ¿verdad? Y con la verdad orúmila, por eso es que yo alzo mi voz y decidí hacer este segmento dentro de mi canal, ¿verdad? Porque yo veo esas cosas y yo digo, coño, pero estas personas no entienden. Este hombre, las estrategias de manipulación que usa, que son de manual. ¿Acaso ustedes no entienden el sistema que utiliza? Que para que eso está escrito de cómo manipular a los pueblos y cómo manipular a las personas, ¿verdad? Y entonces, como yo veo que hay personas que no se dan cuenta de eso, entonces tengo que alzar mi voz, ¿verdad? Les deseo muchas bendiciones. Este ha sido el programa número 3 y habrá muchos más. Porque voy a dedicar mi tiempo, además de la religión, de mi casa religiosa, de mis ahijados, de a la comunidad religiosa, en mis vídeos de religión, como siempre ha sido y será, a desenmascarar aspecto por aspecto las injusticias y las mentiras que pueda decir Alexander Otaola. A defender a los que no han tenido quien salga hablando de ellos. Porque todo el mundo se enfoca en atacarlo solamente a ellos. Pero hay que enfocarse también en las personas que él ataca sin merecerlo. Hay otras que sí lo merecen, pero hay otras que no lo merecen y que son vidas que se destruyen, ¿verdad? Y por esas personas que son innecesariamente apaleadas, ¿verdad? Aquí va a haber una voz para ella. Le deseo muchas bendiciones, tanto a usted como a todos ustedes. Porque recordemos una cosa antes de terminar. Los médicos de Cuba, ¿verdad? Tienen que trabajar hasta las 8 de la noche. Los médicos de Cuba tienen que llegar desde las 7 de la mañana a atender a 150 pacientes. Después salir a las 8 de la noche, ¿verdad? Y irse para la casa a ver qué inventan para poder comer. Yo no te digo a ti que si tú me dijeras que tú estás hablando de un médico que fue el director del MIDREO, que fue el director de un hospital, que fue un explotador, que echó para adelante una pila de médicos, porque solo los hay, porque no lo investigan y lo muestran, ¿verdad? De eso sí, porque sí hay médicos que tuvieron en situación de dirección y acabaron con los otros. Pero un médico cubano, recuerden que tiene que estar 8 horas, 10 horas, 11 horas trabajando, atendiendo a 200 pacientes con las 4 cosas que le dan. Y después tiene que salir a ver qué ponen en la mesa. A eso son los que están criticando a Alex Otaola. Y a eso es lo que lo apoyan. Siguen a quien explota. Ya de por sí que los médicos cubanos tuvieron una explotación y tienen una explotación del gobierno de Cuba. También los cubanos vamos a ridiculizarlo y explotarlo.
cuando los médicos cubanos han sido, son y serán víctimas de una dictadura que los oprime como si fueran un limón. Coño, yo me acuerdo cuando era niño que esos médicos que estaban a veces escuálidos, que tenían hambre, que tenían ojeras, atendían a uno de una manera humanizada. No estoy diciendo que eso lo hacía la revolución, ni lo hacía Fidel Castro. Fidel Castro y la revolución se aprovechaba de esos médicos. Pero aún así esos médicos, pasando hambre, pasando necesidad, te atendían a ti con una humanidad del carajo. Y tenían que salir después a inventar a ver qué comía. ¿Verdad? A veces uno siempre iba y le llevaba una meriendita o algo, porque tenía que estar ahí, no podían ni salir a comer. Coño, y cuando logran salir de Cuba, después de tanto tiempo, de lo que cuesta que le den la liberación, de lo que cuesta poder salir del país, cuando lleguen a la libertad, coño, ¿ustedes creen que los propios cubanos tengamos que atacarlos? Después de todo lo que han pasado, quitando las excepciones de algunos que sí han sido aprovechados. Pero ¿ustedes creen que también tengan que verse atacados afuera? Estas cosas son para reflexionar. Yo mi opinión no la estoy poniéndosela a nadie, le estoy diciendo la otra manera que existe de dar las noticias. Y la otra manera que existe de transmitir las cosas. De que no solamente puede existir una verdad, ya de que por sí el señor Otaola no es verdad sino mentira. Pero aunque haya verdad, cualquier otra persona que transmita, no solamente existe una verdad. Pueden existir diferentes caminos. Y hay que respetar el camino que quiera escoger cada persona. Tenemos que buscar la unión como cubanos, no la división. Bastante nos han dividido ya, hermanos míos. Ustedes que discuten, que vulgarmente defienden a Otaola, que vulgarmente critican, ¿verdad? Pónganse a detenerse un momento a pensar si eso mismo, si ese ídolo que ustedes adoran, ¿verdad? No les haría a ustedes lo mismo que le ha hecho a todas las personas que han tenido sobre su entorno. Pónganse un segundo a pensar. El ser humano tiene que meditar sobre las acciones que hace. Inclusive cuando a uno se le da un buen consejo, nosotros tenemos que procesarlo y saber si ese consejo, aunque sea bueno, es efectivo para nosotros y si decidimos llevarlo a cabo. Entonces, con estos aspectos tan importantes como es lo de la comunidad cubana en el exilio y la comunidad cubana dentro de Cuba, tómense su tiempo en pensar las palabras de una persona que lo que fomenta es el odio y la división. Y busquen en esas pruebas de lo que hace, en ese mensaje que transmite, si la prueba sencillamente no es una foto que te pone. Porque yo aquí te puedo poner la foto de Donald Trump, ¿verdad? Hablando conmigo, y te puedo poner un chat en el que Donald Trump hable conmigo todo lo que quiera. Eso ustedes saben cómo se hace. Tú vas a contacto, al contacto de cualquiera le pones Donald Trump, ¿verdad? Le cambia la foto y le pones la foto de Donald Trump y yo te mando los mensajes. Y ahí yo te pongo todo el screenshot que tú quieras de Donald Trump hablando conmigo. Entonces hay que pensar estas posibles variantes de actos que realiza para afectar a una persona y juzgarla. Y más en esta era hoy en día de la inteligencia artificial y de todas las cosas que hay, ¿verdad? Como los mismos cortos que yo le puse ahorita, que es muy fácil crear muchas cosas. Entonces mi verdadero sentimiento es hacia la unificación del pueblo cubano, de la comunidad cubana en el exilio, ¿verdad? De defender a esas personas que son ridiculizados por Otaola y que no tienen cómo defenderse, y de hacer que ustedes piensen, no de que hacer que ustedes me sigan ciegamente, ni hacer que ustedes ciegamente hagan lo que yo quiera, ni hacer que ustedes estén a favor de lo que yo digo porque yo lo impongo, sino porque ustedes mismos y mismas busquen una lógica en lo que es mi palabra y decidan seguirla o no. Y cualquier cosa es respetable. Yo respeto hasta lo que me ofende, porque si tú un regalo que se te hace, tú lo puedes rechazar, así también mismo tú puedes rechazar una ofensa y no sentirme ofendido, porque no decido que esa ofensa sea para mí. Entonces son cosas importantes, hermanos míos, y yo de verdad, de corazón, quiero, y por ese IFA que hay atrás, quiero transmitir y quiero llevar a ustedes un nuevo sentimiento
que no sea el del odio. Se puede luchar sin sentir odio. El odio, nos dice Lula, que es como un carbón hirviendo que tenemos en la mano, esperando que pase alguien para ver a quién se lo lanzamos. Existen maneras de luchar sin que nosotros nos corrompamos nosotros mismos, sin que la corrupción se adentre en nuestras almas, porque ya la batalla se pierde de ser así. Se pierde el alma en el camino, no se llega sin cuerpo a la victoria, y ya no es una victoria. Entonces ese es mi objetivo. Y por Boya y por Cheche, no fue el Balifán.